la profecía de las 70 semanas. ¿Okay? Terminamos esa parte. Pues voy a iniciar con otro punto. Entonces, clase número 14. Clase número 14 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. ¿Okay? Entonces, ya al haber explicado un poco sobre la profecía de las 70 semanas, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que la parte de la tribulación, pues bueno, podríamos decir que no es algo bíblico. ¿Okay? Podríamos decir que no es algo bíblico. Sin embargo, hermanos, les voy a decir esto, casi el 70-80% de las congregaciones creen de esa manera. ¿Okay? O sea, si ustedes se encuentran con un cristiano que cree de esa manera, que no, la gran tribulación y nos vamos a ir con Cristo, toda la cosa, pues está bien, no entren en debate con ellos, ¿ok? Porque es una doctrina secundaria. Sin embargo, como se los dije, no es lo que la Biblia dice, a mi punto de ver. Y ya lo estudiamos, ya se los comprobé con la Biblia, que no va por ahí. Sin embargo, si ustedes dicen, no, pues a mí no me interesa lo que diga el pastor, ni le entiendo, yo quiero que siga creyendo así, adelante, está bien, no hay problema. ¿Ok? Pero, como dijo otro cristiano, pues si ustedes siguen creyendo en eso, pues yo voy a llegar 1000 años que ustedes primero, al cielo antes que ustedes, porque ustedes siguen creyendo en el milenio y esas cosas. ¿Ok? Bien, voy a pasar a otro punto, el juicio final. Vamos a ver cuándo es el juicio final. Pasamos a este punto, el juicio final. Hay varias cosas dentro de las escrituras que se nombran y que tienen que ver con un juicio. Los dispensacionalistas, como les dije, tienen 7 juicios. 7 juicios. Ellos nombran 7 juicios. El juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, el juicio del milenio, el juicio después del milenio, el juicio de los ángeles y el juicio de Israel. Esos son los juicios que ellos manejan. En el punto que yo les estoy enseñando, que es como se les dije, el punto dispensacional se le llama premilenialista, así se le llama. ¿Por qué? Porque ellos creen en un rapto antes de la tribulación y después viene lo que es el milenio y de ahí termina. En el punto que yo les estoy enseñando, que se llama amilenialismo, que si me da tiempo, espero que sí me dé tiempo, enseñarles cómo es el milenio en esta parte y cómo no encaja en el punto de la división de las escrituras, que es este siglo y el venidero. No encaja el milenio, no entra. Los dispensacionalistas creen que el milenio es una combinación de la iglesia con Israel. Ellos creen que así es el milenio y que los que no se casaron ahorita, pues en el milenio se van a casar y que muchos rollos de esos, ¿ok? Lo cual la Biblia sería forzar a que diga cosas que no dice, ¿ok? Bueno, entonces, como lo hemos dicho a través de este estudio que vamos a ir llevando, ahora quiero abordar esto con respecto a qué dicen las escrituras con respecto al juicio final, ¿ok? Bueno, entonces voy a leer un pasaje que ya leímos, Mateo 13:36. Voy a leer este pasaje que ya leímos, que es cómo Cristo explicó la parábola del trigo y la cizaña. Voy a leer el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Ahí tenemos, o sea que está diciendo aquí Cristo que la siega, el momento en que se divide entre justos e injustos, es el fin del siglo. Ahí lo está diciendo, ¿ok? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, estamos mirando que el juicio, tanto para justos como para injustos, es en el fin del siglo. Entonces, partimos de allí donde vemos que sí habrá un juicio y será para todos. ¿Ok?
el dispensacionalismo dice que una cosa es el tribunal de Cristo, que eso es para puros cristianos, y el juicio del trono blanco, que es nada más para puros injustos. Es lo que él dice, ellos dicen. Sin embargo, a través de las Escrituras estamos viendo que es un juicio para todos, porque dice, al final, entonces los justos resplandecerán como el sol, que sí que los justos están allí, ¿verdad? Por eso lo dice, en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Óiganlo bien cómo lo dice. Recogerá de su reino. ¿Dónde es eso? Los dispensacionalistas dirían, es en el milenio. No. No está hablando del milenio, está hablando de cuando termine este siglo. Ahí lo dice, que la siega es el fin del siglo, no dice el fin del milenio. Entonces, podemos decir que el milenio no es algo literal, no es algo de 1000 años como lo dice allí, Es un reino que ya estamos viviendo. Recuerda lo que dice Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre que nos hizo sentar, no dice nos sentará, dice, nos hizo sentar en Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, quiere decir que el reino milenial es algo que Cristo instauró ya. Pero no voy a meter mucho ahí. Nada más, pero quiero que lo lean allí. Ahí dice, recogerán de su reino. ¿Qué cosa es el campo? El mundo. Ahí lo dice atrás, más versículos atrás. Entonces, quiere decir que el reino de Cristo ya está instaurado, pero no está consumado. Una cosa es que esté instaurado el reino de Dios. ¿Qué dijo Cristo? ¿O qué dice, por decir, el principio del milenio? Apocalipsis capítulo 20. Dice que vi un gran ángel que venía con una cadena en la mano y ató a Satanás, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. El problema de esa escritura es que muchos entienden que atar significa inhabilitar. Ahora, si nos vamos más atrás en los evangelios, ¿se acuerdan cuando Jesucristo sacó un demonio? Y ellos decían que lo sacaba por Belcebú. ¿Qué les dijo Cristo? No puede un hombre entrar a la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo ya está atado. Bueno, entonces, ¿cómo? Eso es algo que después les voy a explicar. Entonces ahí dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que están las dos cosas, tanto injustos como injustos, estarán en el juicio final. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 25:31. Este es otro pasaje que se dificulta y les voy a decir algunas cosas que los dispensacionalistas dicen, lo cual no tiene mucho que ver aquí, el razonamiento que ellos dan. ¿Ok? Dice allí, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, otra vez, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Concuerda mucho con el pasaje anterior, ¿verdad? Porque dice que enviará a sus santos ángeles y recogerán, porque los segadores son los ángeles. Ahí dice que vendrán los ángeles con él. Entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es el problema de este pasaje según los dispensacionalistas? Cuando dice ahí todas las naciones, y Scofield, que es el que precursó un poco el dispensacionalismo, él dice que aquí todas las naciones se refiere a los gentiles, que no se refiere a los judíos, que los judíos son otra cosa. Bueno, si es lo que dice, hay que comprobarlo con la Biblia, no solamente decirles que es lo que yo entiendo, no. Luego dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí en lo que él está diciendo Scofield, los dispensacionalistas dicen que este juicio es para entrar al milenio. Porque en el milenio se supone que van a reinar con Cristo. Es lo que dicen ellos. ¿Cuál va a ser
la manera en que yo voy a dar delegación de autoridad a la gente. Bueno, él dice con este pasaje: porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y Escofil dice: aquí sus hermanos son los judíos. Entonces arman así el rompecabezas. Viene la tribulación, entonces los judíos se vuelven a Cristo, se convierten, entonces vuelven a ser el pueblo de Dios, entonces los empiezan a perseguir el anticristo, los empieza a perseguir por todos lados, y entonces los que se quedaron en el rapto y ayuden a los judíos son los que están aquí. Es lo que ellos dicen. Parece muy coherente. La cuestión es que, ¿qué hacemos con los últimos dos versos, 45 y 46? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. A ver. Entonces, ¿cómo puede ser un juicio para entrar al milenio cuando aquí los está enviando al infierno? ¿Cómo puede ser? No encaja. Eso es lo que no encaja. Y los justos a la vida eterna. Otra vez, ahí vemos que ahí están las dos partes, tanto injustos como injustos. Tanto justos como injustos están en el mismo juicio, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora si es verdad que cuando dice todas las naciones, se refiere a gentiles o se refiere a todos, ¿verdad? Por decir, en Apocalipsis 20:11 dice esto: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué fueron juzgados en el juicio de las naciones? Por las obras, porque tuve hambre, no me dices de comer, tuve sed, no me dices de... Eso son obras. Entonces quiere decir que el juicio final será por obras. ¿A qué me refiero? Que hay niveles de castigo. La salvación es por fe, eso es claramente. Pero el juicio final también se tendrá que ver todo lo que la gente hizo. Y tendrán que pagar las consecuencias. Cristianos y no cristianos, cristianos y no cristianos. Porque están los dos. ¿Ok? Aunque obviamente los cristianos pues van a pasar o van a estar del lado derecho. Es obvio. Pero también se les dijo que ellos sí hicieron tales obras. Recuerden que dice Santiago 2 que la fe sin obras es muerta. O sea, no vale que tú digas seas cristiano. Tienes que demostrarlo por lo que haces. ¿Ok? Por lo que haces. No vale nada más que, no, pues yo asisto a la iglesia. Pues qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ok? Pero no hacen lo que Dios dice. O sea, no basta con que tú digas soy cristiano. Qué bueno. Entonces, dice ahí: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veamos que, como lo dice Cristo, en el trigo y la cizaña, que solo hay dos opciones, vida o muerte. Solamente hay esas dos opciones. No hay que van a pasar al milenio o que se quedan esperando un rato, ¿no? Ahora, como lo veníamos diciendo, para todas las naciones, seguimos ahí otro pasaje, Mateo 25:31. Ese es el pasaje que estamos analizando, ¿ok? Fueron reunidas delante de él todas las naciones, ¿ok? Ese es el versículo base. Ahora vamos a ver, yo les voy a citar otro pasaje para que veamos. Nada más hay 3 pasajes que nombran todas las naciones. Número 1, Lucas 24:45. Dice ahí: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras
y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Pregunta, ¿y todas las naciones a quién se refiere? ¿A gentiles o a gentiles y judíos? Pues obviamente gentiles y judíos, porque ahí dice que empieza desde Jerusalén, y Jerusalén es la capital de Israel. ¿Ok? Entonces, todas las naciones se refiere a todas. Los dispensadores dicen, no, es que en ese pasaje se refiere a los gentiles. No, se refiere a gentiles y judíos. Todos van a estar allí, ¿ok? Todos. También los judíos van a estar allí. Otro pasaje, Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese pasaje ya lo leímos la semana pasada. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya expliqué ese pasaje. ¿A qué se refiere? Ya expliqué ese pasaje. Que no se refiere al anticristo, porque ellos dicen, aquí cuando dice que cuando veamos al anticristo sentarse en el templo, entonces hay que huir. No se está refiriendo a eso. Ya lo estudiamos y le estoy diciendo, el problema con el dispensacionalismo es que todo lo revuelven. Y de pronto están hablando de la tribulación y de pronto están hablando para Israel. Ese es el problema de ese tipo de visión. Como les digo, ellos toman que Israel va por un lado y la iglesia va por otro. Y ese tipo de ver la Biblia no te va a hacer entender varios pasajes dentro de las Escrituras. Va a ser muy complicado entenderlos. Pero pregunta, entonces aquí cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿A quién se refiere a todo el mundo? Pues en todo el mundo. Para testimonio a todas las... ¿Quiénes son todas las naciones? Tanto gentiles como judíos. O sea, no se refiere nada más a los gentiles. ¿Okay? Entonces, ¿aquí quiénes son todas las naciones? Pues todas, incluyendo judíos. Pero los dispensacionalistas dicen que no es así, que en ese juicio solo estarán los gentiles, lo cual es un error de interpretación. Entonces, Mateo 25 es el clímax de todo el evangelio de Mateo. Es un evangelio centrado en judíos. Recuerden que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para los israelitas. Fue escrito para ellos. Es un evangelio, por eso ese evangelio tiene muchas citas del Antiguo Testamento, porque es un evangelio centrado para israelitas, para que entiendan que Jesús es el hijo de David. Ese es el propósito de ese evangelio. Por lo tanto, Mateo 25 es el clímax de que el rey, cuando es despreciado, ¿qué va a hacer el rey? Vengarse de sus enemigos. Entonces, en aquel día estarán todos, tanto judíos como gentiles. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunta, ¿quién era el público de ese pasaje? Estamos en el Sermón de la Montaña, que recuerden que el Sermón de la Montaña es 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Quién estaba en el Sermón de la Montaña? Pues especialmente judíos. Pues ¿quién está escuchando esto? Pues los judíos, es que tienen profetas y hacen muchos milagros y cosas así, y ellos van a decir, nunca les conocí. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciéndoles, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti han sido hechos, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran unas ciudades no judías, que ya no existían en ese momento, pero eran ciudades de mucha perdición.
y Betsaida y Corazín eran ciudades judías. Y tú, Capernaum, que gran parte de una de la juventud, Jesús creció allí, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, si hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Sodoma era una ciudad gentil, ¿no? Gentil. Y Capernaum era una ciudad judía. Entonces quiere decir que en el juicio van a haber gentiles y judíos. Mateo 12:36. Voy a ir leyendo más pasajes. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí vemos que Jesucristo en el juicio final va a juzgar las obras, va a juzgar las intenciones y va a juzgar las palabras que digamos. Vean todo lo que está juzgando, lo que se va a juzgar en ese juicio. ¿Ok? Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si gana de todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez, el juicio final será por las obras. Ahí dice, y entonces pagará a cada uno por sus obras. Entonces, ¿de qué venida está hablando? Cuando dice allí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿De qué venida está hablando? Pues de la segunda venida. De eso está hablando. Que recuerden que la ciega es ¿cuándo? Es en el fin del siglo. Y después viene el siglo venidero. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje para que vean que sí es así. Les estoy dando pasajes para que ustedes vean que sí es así. Y lo que dice la Biblia. Romanos 2. Romanos 2 también es un pasaje que nos enseña que así es esto. Romanos 2. ¿Qué, hermanos? Ahora sí que los que muchos no están capichando, hermanos, pues vuélvanse a escuchar los audios. Si quieren aprender. Si no quieren aprender, pues bueno, está bien. Pero yo sé que es difícil. Pero por eso ahí está. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Lo que vimos en Romanos 1, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, la lascivia de sus corazones, en que se demostró que Dios los ha entregado a sus pecados, en que ellos cambiaron el uso natural por el que es contra natura, haciendo toda clase de males igual que los otros, y tales cosas hacen que no solamente las practican, sino que felicitan a aquellos que son como ellos. Bueno, esas personas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, hay personas que están pensando que, bueno, yo hago esto, no me pasa nada, quiere decir que Dios no existe, o quiere decir que, pues Dios es como yo, Dios no me ve, Dios está muy ocupado. No. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia. Pero el hecho de que alguien piense que por llevarse eso a la tumba se salió con la suya, está muy equivocado. En el juicio final saldrá a la luz. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Pues ahí dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el día de la ira. ¿Cuál? El justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno ¿Ya viste cómo se repitió? ¿Cómo será el juicio final?
¿Por qué se juzgará? Por las obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Les dirá los de la derecha, venid, benitos de mi Padre, ¿no? Que están buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, los de la izquierda. Vean cómo todo encaja, hermanos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo. El judío, todas las naciones, y también al griego. ¿Se dan cuenta cómo dice? Al judío y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío y también al griego. Porque no hay acepción de personas. O sea que verlo como los dispensacionalistas lo ven, de que hay todas las naciones, solamente son los gentiles, abre una excepción de personas. ¿O no? Y Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Es que eso no puede ser. No encaja. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que sin la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir? Ay, es que mi abuelita vivía hasta la sierra. Y nadie le fue a predicar. Ay, ¿a poco se va a ir al infierno? Pues todos los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir? Que Pablo da por sentado que la revelación general, que es la creación, es totalmente suficiente para que el hombre reconozca a Dios. Es totalmente suficiente. Entonces, ¿qué pasa con los mexicas y con los zapotecas y todos ellos que los españoletes vinieron y los extinguieron? Pues si no creyeron por la revelación general, bye, al infierno. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, nuevamente, vemos aquí que el resultado es el mismo, o vida o condenación. Esas son las dos opciones. Entonces, Romanos 3:9. Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, al todos estar bajo pecados, todos merecen ¿qué? Juicio. Nuevamente, habiendo pasado todo este punto, ¿para quién es este juicio? ¿Para los gentiles nada más? No, es para todos. Y ya los judíos son otra cosa, es obvio que no. La palabra no nos enseña eso. Entonces, esto que habla Pablo y el Evangelio de Mateo y Apocalipsis del juicio del gran trono blanco es exactamente el mismo juicio. Es exactamente el mismo, con el mismo resultado. ¿Cuál? Vida eterna o condenación eterna. Es el mismo juicio. Ahora, ¿qué día será este juicio? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser ese juicio? Bueno, los dispensacionalistas lo ubican después de la batalla del Armagedón. Ellos lo ubican allí, porque supuestamente ellos viene el milenio, Satanás es suelto, vuelve a engañar, junta una multitud que rodea a Jerusalén, desciende fuego del cielo y ahí se acaba el mundo. Es lo que ellos dicen. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Romanos 2:6, ahí dice que estamos ahí, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el día, versículo 16, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Cuál día es ese? Pues la segunda venida. Mateo 16:27, que ya lo leímos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces tenemos la misma idea de los mismos textos. Que el día del juicio son la segunda venida de Cristo. Ahora, también las recompensas son muy parecidas. Por decir, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero condenación eterna a los que son contenciosos y obedecen a la injusticia. Lo mismo dice el versículo 45 de Mateo 25.
Entonces responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, hermanos, Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Sí, sí. Cuando habla a estos más pequeños, ahí, o sea, ¿quiénes son esos más pequeños? ¿Los que no conocen tanto o Sí. más pequeños, no? Porque mucha gente, es que tantas películas que han salido, mucha gente piensa que los más pequeños son los pobres, los hambrientos, eso. Ese es ahí, Sí. son los más pequeños. Sí entra en esa parte porque el cristiano pues debe tener esa parte de ayudar a su prójimo, ¿no? El buen samaritano es un ejemplo de ello, ¿no? Un ejemplo de que hay gente que está enferma y podemos ayudar, que son débiles, son más pequeños, tal vez en conocimiento, tal vez en economía, tal vez cosas así, ¿ok? Como lo dice también Timoteo, ¿no? Que aquel que, digo Santiago cuando lo dice, que aquel que vemos que no tiene que comer o no tiene un abrigo, ¿no? Un abrigo, sustento y abrigo, esos son lo principal, ¿eh? O sea, no es que, no me quieren ayudar porque no quieren pagar mi coche, pues eso es, puedes vivir sin coche, ¿ok? Entonces, si no tiene sustento, pues se supone que él es menor que tú en el sentido de que no tiene eso, ¿ok? Pero no se salvan por eso, ¿ok? Eso que quede bien claro, no se salvan por obras, pero el cristiano hace obras, ¿ok? Y esas obras, ¿qué? Sí, para los que muchos dicen, es que yo me dedico tanto tiempo a la iglesia y ¿dónde está mi recompensa? Bueno, te voy a decir algo. Sí, hay recompensas en la tierra, pero esas son pasajeras. La verdadera recompensa, ¿sabes qué es? Está en la eternidad. Esa es la verdadera recompensa. O sea, todo lo que hagamos, dentro y fuera de la iglesia, tiene recompensa. Todo. Pero adivinen qué también. El cómo lo hacemos. También tiene que ver. Que recuerden que Dios va a juzgar intenciones, las palabras que digamos, las cosas que hacemos. Y obviamente si es las intenciones, es el cómo lo hacemos. Todo eso Dios lo va a juzgar. Todo. Entonces ahí cuando se refiere a pequeños, pues se refiere a gente que son inferiores a nosotros. ¿Okay? Que a lo mejor podemos, no lo sé, tienes 2 panes, ¿no? Y ahí tú eres mayor que él, porque él a lo mejor no tiene. ¿Ok? No tiene el sustento de cada día. A eso se refiere. ¿Ok? Cuando se refiere a niños, entramos en otro punto, hermanos. ¿Niños hasta qué punto? Porque ese es un buen debate, ¿eh? Un buen debate es hasta qué edad ya podemos decir que esa persona está propensa a ir al infierno. Y hay varios debates allí. Porque muchos consideran que son niños hasta los 10. Pues no creo. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿3 años? El problema, ¿sabes cuál está haciendo, hermanos? Que aquellos padres que están dejando a sus hijos que los eduque la televisión están adelantando ese tiempo. Porque la televisión está haciendo que ellos conozcan el pecado a una edad muy temprana. ¿Y qué está haciendo eso? Que ya estén propensos al infierno, porque ya mienten. Y mentir es un pecado, ¿no? Cuando ellos golpean a un mayor, eso es una deshonra. Y recuerden que en la ley decía que un hijo que deshonra debía ser muerto. Eso habla de que ya un hijo que está haciendo eso está propenso al infierno. ¿Qué edad? No puedo decirlo. No puedo decirlo, porque algunos pues, conocen más grandes, más chicos, no lo sé. ¿Okay? No puedo decirlo, la Biblia no lo revela así. Pero tenemos que entender que ya hay también pequeños, puede ser esas gentes que están empujando pues, a estos pequeños a una vida pues muy aberrante, ¿no? Colosenses 3:1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces ustedes también serán manifestados en él en gloria. ¿Cuándo será ese punto? La segunda venida. Es obvio, ¿no? 1 Corintios 15:43. 1 Corintios 15:43. Estamos en el punto de cuándo será ese juicio. Estamos poniendo postulado que es en la segunda venida. Ahora, el problema con los dispensacionalistas es que ellos ponen la segunda venida en diferentes partes. Primero viene el arrebatamiento, después la tribulación, después de la tribulación ya viene Cristo, reina 1000 años, y después, o sea, ¿se dan cuenta? Va siendo por etapas. Y aquí la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que es un solo evento. ¡Pum! Llega Cristo, juicio. Para todos. 1 Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Qué dice? Y también vosotros seréis manifestados con él en gloria. O sea, aquí dice, se siembra en deshonra significa se muere, se le entierra, resucita en gloria. ¿Y cuándo se resucita? Eso todos estamos de acuerdo que es en la segunda venida de Cristo. Ahí es cuando resucitan todos. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Ok? Entonces, Romanos nos dice también que recibiremos inmortalidad. La pregunta que surge es, ¿cuándo recibiremos esto? Nuevamente, 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo será esto? Está hablando de la resurrección, la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver otro pasaje con respecto a este punto. Este pasaje también es contundente. Y aquí Pedro lo dice claramente de que así es. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Dice ahí, Pedro en este pasaje está hablando, en el capítulo 2 estaba hablando sobre los falsos, sobre la gente que se está levantando, que la característica de los últimos días es, se levantarán muchos falsos, lo cual ya estamos viendo. Internet está infestado de eso, de falsos, ¿ok? De muchas, y cuando también nos referimos a falso, nos referimos a muchos pensamientos que radican en la locura. Tu mal karma, el mal de ojo, pon agua debajo de la cama, límpiate con el huevo, pon la sábila, la árnica y no sé qué tanto rollo sacan. No, o sea, los astros, o sea, en verdad, hermano, o sea, ¿quieres atraer la riqueza? Pon $1 en tu cartera. Pon un billete tal en tal lugar. Pon tal santo de tal. O sea, hermanos, o sea, estamos infestados de todo ese tipo de cosas. Es de ti si tú crees eso, ¿eh? Porque en verdad, o sea, aquel que piensa que así es, duda de la soberanía de Dios. Si tú crees eso, arrepiéntete, en verdad, porque, o sea, hermanos, en verdad, o sea, no, o sea, eso solamente lo puede creer alguien que no entiende, en verdad, o sea, que no ha entendido las escrituras, que dice que no le puedes agregar un codo a tu estatura. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ya determinó algo, y ese algo es bueno para tu vida. No tienes que andar queriendo forzar cosas que son para tu mal. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué cosa es el advenimiento? La segunda venida. O sea, aquí la palabra advenimiento viene de una palabra griega parousia, que significa manifestación visible. La parousia. Estar cerca significa retorno. Entonces, ¿qué está pasando en este pasaje? Que muchos se están burlando, dice Pedro, se están burlando de que decimos Cristo va a venir, y ellos se burlan de que no pasa nada, de que no es cierto.
porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, versículo 5, voluntariamente, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Lo que quiere decir aquí Pedro es que se acuerdan de la creación. La creación dice que había muchas aguas y entonces Dios hizo una división, puso aguas arriba y aguas abajo, y a los de abajo le llamó mares y a los de arriba le llamó cielos, ¿ok? A eso se refiere Pedro en ese pasaje. Luego dice, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. ¿Se dan cuenta? O sea, Pedro está haciendo una comparación de lo que va a pasar ahorita con lo que pasó antes. Antes del diluvio, que es a lo que está refiriendo ahí, era un cielo y una tierra en ese momento, y todo eso pereció a base de ¿qué? De agua, del diluvio, todo pereció allí. A partir del diluvio, hermanos, comenzó otra nueva fase de la tierra, como lo que va a pasar ahora, por el cual el mundo pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juicio en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo será eso? El juicio final. Mas, oh amados, no ignoréis que para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Es que los dispensacionalistas ahí te va a decir, es que el día del Señor no siempre es la segunda venida. Por decir, si el día del Señor puede ser la tribulación. Dicen así, el día del Señor puede ser la tribulación. Ahora, obviamente, en este pasaje en específico, o sea, vamos a tomar esa premisa que sí. El día del Señor, dentro del contexto de varios pasajes, no se refiere a la segunda venida de Cristo siempre. Pero en este pasaje en específico de Segunda de Pedro, capítulo 3, sí se refiere a eso. Porque el contexto estamos viendo que son burladores que se burlan del advenimiento de Cristo. Aquí día del Señor sí es la segunda venida de Cristo, es obvio. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque ese día va a ser un día de juicio y va a ser juzgada tu manera de vivir. Está claro ese pasaje, ahí lo está diciendo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cómo va a morar la justicia en los cielos nuevos y tierra nueva si no hay un juicio antes? Les voy a demostrar esa parte. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Dice ahí, voy a leer el versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de la segunda venida cuando venga por el rapto, ¿ok? Ahí lo dice, ahí dice el título, la venida del Señor. Así será, ¿no? Aquí está dando más detalles de cómo será. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros ya sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. Y aquí los dispensacionalistas dicen, no, ahí el día del Señor es el rapto. Sí. Bueno, pero es que ahí ya después viene la tribulación. Ahí es el problema. Por eso les digo, el día del Señor depende del contexto en que se vea. Por eso vamos a hacer esa premisa que sí. A veces el día del Señor, por si en el Antiguo Testamento luego se dice, cuando venga el día del Señor, y a veces se refiere a la invasión de Jerusalén, en ese tipo de pasajes. Pero bueno, en este pasaje, en específico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? Pues de la segunda venida de Cristo, sí está hablando de eso. Dice ahí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes sois hijos de luz, e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Quiero que se den cuenta, hermanos, que la segunda venida y lo que está diciendo Pablo se parece mucho a lo que Cristo dijo en Mateo 24. ¿Cómo serán esos últimos días? Como los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento. O sea, y dice ahí, y andarán comiendo y bebiendo cosas que son lícitas, pero que cuando se llevan a un extremo caen en otra cosa. Aquí lo mismo, dice que no durmamos, sino velemos. Dormir significa andar que simplemente en los negocios de esta vida, no importándome si Cristo regresa o no. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que ya en la serie que estamos llevando el domingo vamos a llegar a ese pasaje. y pues van a ser muchas cosas que voy a tocar allí. Fíjate lo que dice. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, está claro, Está claro de qué está hablando Pablo. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo, la segunda venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿la iglesia va a ver al anticristo? Sí, ahí lo dice. No lo digo yo, ahí lo dice. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Mira, hermano, ese pasaje causa mucha controversia y no lo puedo explicar a fondo, pero no es el Espíritu Santo. No es. ¿Por qué? Porque el punto de cómo Pablo lo pone en el griego, lo pone como una cosa y no como una persona. O sea, cuando Pablo escribió eso en el griego, puso, hay una cosa que lo detiene. Y siempre que Pablo se refiere al Espíritu Santo en toda la escritura, en el griego, siempre lo pone como una persona. Y en este caso, Pablo no lo escribió así. Yo les voy a decir algo. ¿Saben lo que al presente detiene la iniquidad y que a su vez será quitado? El gobierno. ¿Qué estamos viendo hoy? Que vamos para allá. Vamos yendo para allá, Todo esto del feminismo se ha ido imponiendo dentro de los países latinoamericanos. No es algo que no, pues sí, se me hace una buena ideología. No, se impone. ¿Saben cómo se hace?
hay un banco que se llama el Banco Mundial, que es por Estados Unidos regulado. Entonces, un ejemplo claro de esto es Argentina. Argentina tiene una devaluación muy grande en su moneda. Entonces, ¿qué hace? Bueno, yo necesito dinero para hacer carreteras, o necesito dinero para, pues, impulsar, no sé, el internet con fibra óptica, y eso requiere dinero. Pero no tenemos dinero. Entonces, lo que hacen los países es pedir prestado. Eso se le llama deuda externa. ¿A quién le piden prestado? Al Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial les dice, bueno, yo te voy a prestar, qué sé yo, 10 millones o 100 billones de dólares. ¿Ok? Te lo voy a prestar a una tasa del 20%. Pero te la puedo bajar al 10% si tú, en tu país, impulsas la ideología de género. Si no, no te presto nada. ¿Cómo ves? Entonces, Argentina acepta el préstamo y mete ideología de género dentro de su país. Aprueba el aborto, matrimonios homosexuales, aprueba la ideología de que a los niños se les metan hormonas, cosas así. ¿Se dan cuenta? Es una imposición. ¿Cuál gobierno? Cada vez más, el misterio de la iniquidad va tomando fuerza, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, todavía hay gente que no quiere, no acepta, hay países que no han aceptado eso, pero poco a poco, países que van aceptando ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar al final? Al final, todos esos países latinoamericanos, incluyendo México, se van por un tipo de ideología que es gobernada por un país más grande. Estados Unidos, o en este caso los países europeos, que son potencias económicas. Entonces, ¿quién está gobernando los demás países diciéndoles qué es lo que vas a aprobar y qué es lo que no vas a aprobar? La iniquidad. Por eso les digo, ahí Pablo no está hablando del Espíritu Santo, por la forma en que escribe en el griego. Está hablando de una cosa. Yo no lo puedo asegurar, yo no lo sé. Lo único que yo puedo decirles por lo que veo ahí es que se refiere al gobierno. Porque cada vez el gobierno de cada país y de cada municipio y de cada estado está perdiendo fuerza. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su... ¿Cuándo es eso? La segunda venida. Entonces ahí está la tribulación, pero la iglesia no está allí. Pues aquí le está hablando a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo no concuerda? No concuerda, hermanos. Si nos ponemos a analizar así, el pasaje no concuerda. No, los que se quedaron, pues yo no sería la iglesia. Sí, hermanos, o sea, vean ustedes el pasaje y se van a dar cuenta que no encaja. Nuevamente lo vuelvo a leer. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Qué les espera a esas personas? Ira y enojo contra aquellos que son contenciosos y solamente obedecen a la injusticia. Ahí cuando dice, les envió un poder engañoso para que crean la mentira, se refiere que creen en todo menos en Dios. Y es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué creen en los ovnis? ¿Qué creen en la ¿cómo se llama? Transmigración, en los animales, en que hay mitad humano y mitad reptil? ¿Creen cada tontería? Pero les hablas de la creación, no lo pueden creer. Les hablas de la resurrección, menos. Pero creen en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación porque yo conocí a una persona que me conocía desde antes y yo ni la conocía. ¿Cómo te explico? Pues las redes sociales hoy, hermanos. ¿No te ha pasado eso?
Que tú has visto gente en las redes sociales y de pronto te lo encuentras en el mercado. Hermanos, es que hoy en día eso ya es común. Entonces, hermanos, termino, porque ya se me acabó el tiempo. Termino. ¿Qué es lo que implica este pasaje? Que estamos leyendo en varios que quiero mencionar. Número 1, el retorno de Cristo. Número 2, el juicio para aquellos que se gozan en la injusticia. Y número 3, el resplandor de los hijos de Dios y que esperaron a Cristo. Entonces, la idea es que los burladores que se conforman a este siglo piensan que no tendrán que dar cuentas. Y eso se debe a que han pasado muchos años y lo ven como olvido, cuando para nosotros es la paciencia de Dios. Pero el punto que queremos remarcar es es que está claro que Pedro hace referencia a que la segunda venida de Cristo va a haber un juicio. No es algo que viene en 1000 años y después, no, sino que es algo que viene en conjunto con la segunda venida de Cristo. Nuevamente, vemos como dicen las mismas características de los otros pasajes, que el juicio será para todos, será para justos e injustos, se juzgarán las obras y algunos tendrán gloria, honra e inmortalidad y los otros tendrán ira y castigo eterno. Teniendo esto claridad, hermanos, podemos entender que el juicio del gran trono blanco es el mismo. Ahora, recordemos que Apocalipsis no es cronológico. No podemos dar por sentado que como sigue después de los 1000 años, entonces sigue después. No, Apocalipsis no es cronológico. O sea, no sigue después esto, no. Apocalipsis es como Juan escribe por acá y escribe, y después ve otra visión por acá y sigue escribiendo, y después por acá y sigue escribiendo. O sea, él escribió lo que veía, no que acontecía todo así, no. Él veía una cosa por acá y veía, y lo escribía, después veía otra cosa por acá y escribía, y así lo fue escribiendo. Eso es Apocalipsis. Voy a leer un último pasaje, Juan 5:19. Okay. Tengo más pasajes, hermanos, pero pues ya no me da tiempo leerlos. Solamente voy a leer este último pasaje. Juan 5:19. Los quiero quedar por sentado. Solamente hay un juicio. Uno. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Y en ese juicio va a haber resurrección? Sí. Sí. ¿Ok? Bueno, pero la Biblia habla de primera y segunda resurrección. Sí. Pero en la Biblia, primero y segundo no se refiere a grados, sino se refiere a un punto de otra cosa. ¿A qué me refiero? En la Biblia, cuando se habla primero y segundo, no siempre se refiere a algo que sigue después, sino se refiere a algo que está elegido para otra cosa. Primera resurrección se refiere a los justos. Segunda resurrección se refiere a los inicuos, que están a la derecha y a la izquierda. No se refiere que primera resurrección, pasan 1000 años, viene la segunda. No. Sino se refiere a que primero resucitan los en Cristo, primera resurrección, pero después cuando resucitan los de Cristo, resucitan los malos también, en ese momento. Pero en ese momento, unos resucitan para vida y otros resucitan para condenación. A eso se refiere, ¿eh? Pero después se los voy a demostrar, porque bueno, es necesario. 5:19. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo el que el Padre hace, también lo hace también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es eso? Pues estabas en la izquierda, vas a la derecha.
Eso es lo que va pasando, ¿no? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo? Si no, ¿y dónde están los 1000 años ahí? ¿Y los 1000 años dónde quedaron? Porque ahí si no, Jesucristo debería decir, los que hicieron lo bueno saldrán a vida y reinarán, mas los que hicieron lo malo resucitarán después, o a resurrección de muerte. Pero no, hermanos. Otra vez, cuando habla de primera y segunda resurrección, no habla de algo que sucede después, sino es algo que fue escogido para otra cosa. En un caso, la primera resurrección se refiere a aquellos que saldrán a resurrección de vida, y la segunda resurrección a resurrección de condenación. ¿Todo eso cuándo sucederá? La segunda venida. Y si van a ir a vida y a muerte, tiene que haber un juicio, ¿o no? Si no, ¿cómo van a ser condenados? Tengo más pasajes, hermanos, pero ya aquí le vamos a dejar. Y voy a culminar la siguiente semana y vamos a entrar, ahora sí, al milenio. Les voy a explicar cómo es eso. En este punto del amilenialismo. ¿Cómo es el milenio? ¿Ok? Bien.